Nace hacia el año 840 en el seno de un linaje destacado de Septimania, con propiedades en la zona pirenaica, sobre todo en torno a Carcasona y en el Conflent, y partícipe de la política imperial y las tensiones en el reino aquitano. Su padre, Seniofredo, tras ser designado conde de Urgel y Cerdaña, se convierte en el personaje más poderoso de Septimania y la frontera al añadir, a partir de 844, la delegación sobre los condados de Barcelona, Gerona, Osona y Narbona, con Carcasona, Magalona, Besiers y Nimes hasta morir en el año 848. Bifredo, con su base patrimonial, participa de este contexto y recibe de Carlos el Calvo hacia 870 los condados de Urgel y Cerdaña. La detención de cargos públicos se conjuga con la pugna del linaje por la preeminencia regional y por ello la designación condal es coetánea a otros beneficios para el linaje, como la concesión real de inmunidades a Oliva II de Carcasona y el afianzamiento tanto de este como de Súñer y de Ampurias. Muy significativamente, en el año 873 Bifredo participa junto a su hermano Mirón y a sus primos los condes Oliva y Alfredo de Carcasona Arases en la consagración de la iglesia de Formiguera, en el condado de Arases, que han dotado con bienes propios poseídos conjuntamente a fin de procurar el bien espiritual de Parentum Nostrorum. De modo parecido, Bifredo participa en 885 en una donación conjunta a favor del monasterio de Cuixá para el bien familiar junto a su madre Hermesenda, su hermana Quipsilo y sus hermanos Mirón y Radulfo, siendo también acompañado por estos dos en 888 al favorecer, del mismo modo, al cenobio de la Grasa, ofreciendo en ambos casos importantes bienes situados en Conflent. Los criterios particulares y familiares se mezclan con el creciente grado de autonomía en la gestión condal a raíz de la crisis de la monarquía. Por ello, el mismo Bifredo ha traspasado a su hermano Mirón el Conflent, extraído de Cerdaña, a la vez que participa en las intrigas urdidas en torno a Aquitania con la atención puesta en la primacía regional en el espacio septimano. Claramente no sigue al poderoso Bernardo de Gotía, hombre fuerte en la región que detenta los condados de Rosellón, Barcelona, Gerona, Narbona, Adge, Besiers, Magalona, Nimes, Poitiers, Bourges y Autun. Ambos toman posturas distintas en 877 ante la revuelta de diversos magnates contra Carlos el Calvo, secundada por Bernardo de Gotía y no por Bifredo. La muerte del rey ese mismo año y la falta de acuerdo entre Bernardo y el sucesor, Luis II el Tartamudo, remarca la posición de Bifredo, que junto con su hermano Mirón de Conflent y el vizconde de Narbona se enfrenta abiertamente a Bernardo de Gotía y a Bosón de Provenza, con episodios de fuerte agresividad en Rosellón y Septimania en 878. La presencia del Papa Juan VIII en Arles, junto a Bosón de Provenza, se traduce en una bula contra los excesos de Mirón y el vizconde Narbones al haber agredido a clérigos y templos. No obstante, en el concilio de Troyes el rey impone la caída de Bernardo de Gotía y la compensación de Bifredo, que recibe en 878 el condado de Barcelona, mientras que su hermano Mirón suma el de Rosellón. El contexto de afianzamiento personal y familiar aporta a Bifredo también el condado de Gerona, superando algunas reticencias y concretando la singularización del extremo noroccidental de esta entidad como condado de Besalú regido por su hermano Radulfo. Estas designaciones, que Bifredo suma a las anteriores titulaciones condales, coinciden con una nueva etapa. La progresiva desintegración carolingia, la fragmentación territorial y el alejamiento del poder real culminan con la muerte de Carlos el Calvo, en 877. A partir de ahora, la capacidad de intervención real en los condados meridionales es mínima, las designaciones condales que en el año 878 han beneficiado a Bifredo son las últimas de procedencia real, y los condes dejan de participar en las conspiraciones del espacio aquitano. Apartados de las intrigas septentrionales, los condes asumen, en cambio, una introspección de gobierno efectivo sobre las propias demarcaciones, que gestionan con gran autonomía. Coherentemente, en esta segunda fase Bifredo participa y contribuye al desarrollo de sus condados. Se beneficia de una dinámica socioeconómica favorable, con aumento del espacio agrario e incremento demográfico y migratorio, lo que facilita la cohesión territorial interna. El afianzamiento de los territorios define con precisión la delimitación condal especialmente ante la frontera, lo que permite articular el territorio de Osona, superando las heridas socioeconómicas derivadas en gran parte de la revuelta de Aiso de 826, 827 y del asalto musulmán de 841, para singularizarlo como condado, desde 881, incluyendo el espacio septentrional en torno al valle de Ripoll, que hasta entonces se definía en el transmontano del condado de Cerdaña.
densificar y vehicular el espacio berguedano como continuación del condado de Cerdaña aprovechando la misma dinámica. Extender el condado de Urgel aguas abajo del Segre, incorporando los valles de Nempás, Cabó, y Lavansa, lo que facilita, a través de Tuixén y Josa, enlazar con el extenso valle del Or e integrarlo en el mismo condado, 878, tras haberse mantenido en el territorio fronterizo humanamente activo y cohesionado pero ajeno a la estructuración política y eclesiástica. El conde aprovecha el crecimiento social y económico para incrementar su presencia jurisdiccional y una capacidad exactiva cada vez más atenta a la producción agropecuaria mediante el establecimiento de castillos responsables de un término específico, castillos terminados, cuya tenencia y funciones se delega a vicarios. La consolidación de estos, mediante la retención del cargo y la percepción de parte de las rentas inherentes, apunta hacia la progresiva consolidación, en torno al conde, de una nobleza basada en los linajes vicariales y vizcondales. Estos continúan siendo de designación del conde, quien establece un vizconde en cada demarcación, a las que se une Osona desde 878. La Iglesia participa del mismo desarrollo territorial. En las dos últimas décadas del siglo IX se consagran numerosas parroquias, algunas dotadas por el mismo conde, como San Pedro de Ripoll, 890, lo que afianza a la iglesia diocesana en la obtención de rentas y en el acceso a las conciencias. El conde contribuye a ello no solo construyendo iglesias, como las de Caserres y de Aviá, que serán consagradas bajo su sucesor, sino acordando actuaciones con los prelados. En el Valle del Or, tras haber negociado con la población que ya ocupaba el valle, pacta con el obispo Calderico de Urgel el despliegue de parroquias, 872, 878, y un particular régimen que, bajo garantía condal, permite a los habitantes participar en la elección y destitución de los rectores de las parroquias. Y en Osona promueve la recuperación de la sede episcopal a partir de 880, asentando obispo propio en 886, formalmente solicitado al arzobispo de Narbona por los fieles, el clero y el conde, en el nuevo emplazamiento de Vic, donde la catedral se consagra en 890. Al mismo tiempo, en las zonas de montaña poco favorecidas está surgiendo una pléyade de pequeños cenobios, que van acogiéndose a la regla benedictina, algunos de ellos como centros e iglesias particulares de sus fundadores. También nacen monasterios que gozarán de un importante desarrollo posterior, como Sant Cugat del Valles. El mismo conde Bifredo funda y dota, en emplazamientos óptimos, los cenobios de Santa María de Ripoll en 879, consagrada en 888, y de San Juan de Ripoll, de las Abadesas, en 885, consagrada en 887, con los que favorece a sus hijos, al situar a Radulfo en el primero y a Emma en el segundo. Los centros monacales y episcopales son los principales beneficiados por los preceptos reales, que suelen conceder importantes inmunidades como las otorgadas, en las demarcaciones de Bifredo, a las sedes episcopales de Barcelona, 878, Gerona, 878, 881, 886, 891, y Vic, 889, y a los cenobios de Amer, 890, Bañolas, 878, Fontclara, 889, y Santa Cecilia d'Elins, 881. El respeto a estas concesiones y la datación de los documentos según los monarcas es la única presencia real, aún matizada cuando en 888, ante el acceso al trono de un personaje ajeno al linaje carolingio, Odón, algunos documentos especifican Cristo regnante, rege expectante, lo que no impide que se respeten igualmente los privilegios emanados por este soberano. No consta que Bifredo se apresurara a saludar al rey Carlomán al llegar en 881, a Narbona, y en 888 se muestra distante ante el ascenso de Odón, si bien al año siguiente el entorno condal ya data los documentos según el nuevo reinado. En realidad, a lo largo de todo el periodo, el conde ha ido ejerciendo actuaciones que afectan plenamente a la jurisdicción y la fiscalidad públicas, como al conceder al monasterio de Ripoll la recepción del servitium regale procedente de los habitantes de Estiula y Ordina, al permitir al mismo cenobio per preceptum regis el aprovechamiento del curso del Segre en Set, Cerdaña, o al eximir impuestos especialmente en zonas fronterizas, como Cardona, donde sus habitantes no tendrán que aportar ni censos ni la cuarta parte del teloneo. Posteriormente, en el 913, también se recordará que sus concesiones a San Juan de las Abadesas las efectuó per vocem regis. Conforme a sus atribuciones condales, imparte justicia en mayo público acompañado de un elevado número de jueces y de buenos hombres, incluyendo entre estos a algunos clérigos.
La proximidad de la Iglesia al poder condal se refleja, en todos los condados, en los lazos económicos, de linaje y también políticos, que motivan las pretensiones de los condes de Pallars y de Ampurias para obtener obispados propios. Por ello, las disputas por las mitras de Urgel, 887, y de Gerona, 889, catalizan las tensiones en torno a la preeminencia de Bifredo, que se reflejaría en una prelación eclesiástica del Urgeles. La disputa por este protagonismo regional entre Bifredo y Súñer de Ampurias, y el corolario de la titularidad del condado de Gerona, abiertamente discutida por Delá desde 888. Los servicios del arzobispo de Narbona facilitan la conclusión en 891, expulsando a los pretendientes de los obispados no reconocidos por el metropolitano y asegurando el condado de Gerona para Bifredo. En 896, la muerte de Mirón facilita la división de sus dominios entre Bifredo, que recupera Conflent, y Súñer de Ampurias, que accede a Rosellón. La vinculación de los obispados con Narbona se remarca en 896, gracias a la bula de Esteban VI que garantiza la intervención del arzobispo ante la provisión de vacantes. Bifredo pacta en 890 con el obispo de Vic una reducción de las inmunidades concedidas a este por el rey y en el condado gerundense Bifredo expresa su aceptación de los bienes ofrecidos en 889 al monasterio de Fontclara por el mismo soberano. Wifredus comes ipsos fiscos consentit. En realidad, se está avanzando hacia la confusión del dominio público y el condal bajo el gobierno del conde. A la vez, este incrementa el propio patrimonio con la incorporación de castillos, como el de Montgomery, adquirido en 885, y de unidades agropecuarias, como en la villa de Llo en Cerdaña, el Villar de Sendar en el valle de Ripollo, el Villar de Espinosa, en el valle de Brocá, comprado en 889 a 5 matrimonios y a 3 solteros que serían sus habitantes. En algunos lugares obtiene fragmentos importantes de la villa, como en Estamariu tras adquirir los bienes que poseía de Eldesindo, y en ocasiones, gracias a sucesivas compras, reúne una destacada propiedad, como las tierras y viñas sumadas en la urgelesa San Miguel de Banat. La dinámica de acrisión de tierras baldías cultivadas durante 30 años hasta dar derecho de propiedad, practicada por magnates y por el resto de la población, beneficia también al conde, por su misma participación con sus agentes o por revertir en él dominios como las tierras de las que se apropia mediante acrisión el liberto sarraceno en Borredá, quien a su vez había llegado a propiedad del conde procedente de su tía Ailona. En el seno familiar, una parte destacada de los bienes de su hermano Sonifredo revierten en Bifredo al morir en 890. De uno y otro modo acumula un importante patrimonio que revertirá en sus descendientes. Los condados bajo Bifredo el Velloso se han cohesionado internamente gracias a que experimentan una fuerte cohesión territorial, con el despliegue condal de las unidades castrales sobre un espacio donde se ha incrementado la ocupación y la producción agrícola, contando con una enriquecida jerarquía eclesiástica, episcopal y abacial, y unos emergentes magnates, tanto grandes propietarios como servidores vicariales y vizcondales del conde. Este afianzamiento interno acentúa la visión de las tierras situadas al oeste de la frontera condal, más allá de los ríos Llobregat y Cardener, como una franja territorial desorganizada entre los dominios condales y los espacios andalusíes de coetáneo desarrollo, a lo largo de las actuales comarcas de Penedès, Anoia, oeste de Solsonès y Cuenca de Tremp. Ante este territorio, la musulmana Lérida avanza en la ocupación y articulación de los ejes fluviales y del llano de Mascansa, sobre todo desde que en 882 se erige en distrito propio bajo los Banksy, asegurando la capital con su consolidación urbana y fortificación en 884, pensada sobre todo contra las pugnas con los Tujibíes y con los Actahuil de Huesca. No obstante, ya en el año 882 el emir al-Mundi parte de Lérida para remontar el Segre e infligir un ataque a la Cerdaña. Al año siguiente, Bifredo pretende cercenar el emergente peligro leridano, pero fracasa antes de llegar a la ciudad. En 891 se sufre otra incursión musulmana. En 896 Muhammad Belú afianza su dominio leridano tanto contra los Actahuil de Huesca como contra el conde Bifredo. En 897 este caerá herido de muerte en Valldora, en el interior del Valle del Or, a manos del mismo señor de Lérida, según la reconstrucción de Ibn Ayyan. Fue sepultado en el monasterio de Ripoll que él mismo había fundado. La muerte de Bifredo es seguida por la división de sus dominios entre sus hijos sin esperar ningún refrendo superior, evidenciando así el trato privado de los dominios recibidos con carácter público. Bifredo Borrello obtiene Barcelona, Gerona y Osona, Miró, Besalú y Cerdaña.
Sunifredo, Urgel, y Suñer es asociado en los dominios de Guifré Borrell, mientras que Radulfo, ofrecido en su momento por el conde Ripoll, será posteriormente obispo de Urgel y las hijas Emma y Quixol perseverarán en la vida religiosa, restando aún Riquilda, Hermesenda y Guinedilda. El recuerdo de la labor de Bifredo se mantiene en las generaciones inmediatas. Sus hijos esperan beneficiarle espiritualmente en sus donaciones a centros religiosos, como especifica Suñer en 933 y 944 y Sunifredo en 939, y sus disposiciones son recordadas por su nieto Borrell de Barcelona y de Urgel al aceptar, a mediados del siglo X, el ordenamiento de las parroquias del Valle del Or, los diezmos dominicales concedidos a la sede urgelense o al mencionar la procedencia de los bienes que cede al monasterio de Ripoll. Si el mismo Borrell le menciona en 949 como constructor de San Juan de las Abadesas, otro nieto, Miró de Gerona, en 977 le dedica una extensa y ampulosa alabanza por sus virtudes humanas y espirituales, por haber expulsado a los musulmanes, por colonizar las tierras desiertas, por edificar iglesias y por proteger a los religiosos con fundaciones como Santa María de Ripoll. En 988 el vizconde de Osona le atribuye la fundación del monasterio de Serrateix y en 1019 su bisnieto Bifredo II de Cerdaña, al volver a dotar la iglesia de Formiguera, de entre todos los participantes del acto de 873 solo menciona Comité Bifredo et Fratre Eius. La memoria de las actuaciones de Bifredo avala reivindicaciones en el siglo XI, como las que respecto de Montserrat formula el abad Oliva, quien en sus obras literarias le dedica un elogioso epitafio. En el siglo XII la gesta Comitum Bartinonensium designa a Bifredo como el Velloso, le hace titular de un territorio ganado por las armas a Narbona Usque in Hispaniam y lo muestra fiel al soberano a pesar de que ha de liberar el mismo Barcelona de los musulmanes para instaurar un señorío hereditario. A partir de aquí se recrean las versiones legendarias que inciden en su alta alcurnia, que enlazaría con la monarquía carolingia, su singular personalidad y heroicidad y su función como libertador del país frente a los musulmanes y creador del linaje de los condes independientes de Barcelona. Las evocaciones míticas en el siglo XV lo enlazan con Túbal y en el XVI lo entremezclan con leyendas libertadoras de males simbolizados con los dragones. En 1551 Beuter le atribuye el escudo de Cataluña, que serían 4 barras rojas de sangre brotada de sus heridas e impregnadas con los dedos de la mano derecha del emperador.